pues agradecerle muchísimo al comisionado Javier Juárez Mojica, quien desde el 1 de marzo, pues ocupa la presidencia interina del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y es por eso pues que hoy, el motivo de la charla el día de hoy es justamente platicar sobre lo que será esta nueva etapa para él, pero también para el órgano regulador. ¿Qué tal, comisionado? Buenos días, ¿cómo está? Hola Lupita, buenos días. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues como decía, pues primero me quisiera arrancar con esta parte de pues lo que planea para lo que será esta nueva etapa en su carrera, pero también para el instituto. Por tercera ocasión tiene una presidencia interina y pues se tienen muchas expectativas sobre lo que podría ser esta nueva gestión. Gracias, Guadalupe. Yo creo que efectivamente, como dices, es la tercera ocasión donde por vacancia de la presidencia hay que acudir a lo que dice la ley y ejercer esa función en suplencia, que es precisamente el caso. Efectivamente estamos en medio de tiempos complejos, la pandemia, el entorno internacional, etcétera, la cuestión interna del país. Yo lo que te diría, tratando de verlo de manera muy simple y directa, estamos ante un ABC, el A de la autonomía, el B del beneficio social y el C de la competencia. Autonomía, Guadalupe, no en el sentido o entendiendo que somos una institución del Estado mexicano, que estamos para coadyuvar en que se cumplan las metas nacionales y que esa autonomía lo que nos debe de permitir es resolver conforme al deber ser el Estado de Derecho, sin estar pensando en la coyuntura política o sujetos a intereses económicos. El deber ser, creo que la autonomía de un órgano constitucionalmente autónomo como el IFT es para eso, resolver pensando en el largo plazo. La parte del beneficio social, pues precisamente la Constitución nos dice que nos corresponde el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. Y en ese sentido, Guadalupe, y lo pudimos ver en la pandemia, la conectividad, el tener acceso a los servicios se convierte en esencial incluso para el ejercicio de derechos humanos, el acceso a la educación, a la salud, etcétera, pero también al comercio electrónico. Entonces creo que en la medida que logremos que esa conectividad pueda ser aprovechada ya no solamente en nuestra modalidad de usuarios o de consumidores, sino que las pequeñas y medianas empresas, los mismos usuarios, utilicen esa conectividad para producir, para sus actividades económicas, para su desarrollo personal, pues creo que va a ser mucho más útil la conectividad y estaremos generando eso que te decía como beneficio social. La tercera, que tiene que ver con la competencia, pues ahí creo que también hay una amplia gama de temas. Garantizar en primer lugar que las reglas del juego se cumplan, reconocer que hay diferentes jugadores, tenemos la figura de preponderancia con regulación asimétrica, pero también, Guadalupe, no todos los jugadores son estas empresas pues grandes o medianas. Hay proveedores y en ocasiones son la única opción en algunos lugares apartados, pues proveedores pequeños. Yo creo que es importante reconocer esas diferencias y de hecho en el plan anual de trabajo del instituto estamos planteando la creación del comité de pequeños operadores, algo similar a lo que hicieron los colegas de Brasil, un comité que permita ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, qué áreas de oportunidad tenemos en cuanto a la reducción de los costos regulatorios. Entonces, ver las realidades de todos los diferentes jugadores para tratar de adaptar la regulación a eso. En este mismo tema de competencia está, yo te diría, hasta sobrediagnosticado la barrera que puede representar los altos costos del espectro radioeléctrico. Año con año hemos estado insistiendo en la importancia que tendría reducir esos costos anuales del espectro, el despliegue de infraestructura, aunque es un tema que conforme a la Constitución le corresponde a los ayuntamientos municipales, pues creo que como instituto nos correspondería estar ahí trabajando con esas autoridades competentes, decirles cuáles son las implicaciones de no facilitar el acceso y ver de manera conjunta pues cuál es la mejor práctica para que ellos
implementen esos trámites y se facilite, creo que esa es la clave, facilitar el despliegue de las redes de telecomunicaciones y en general de la infraestructura digital, ¿no? Entonces, ese creo que sería un ABC de los retos que veo en este momento y en los cuales estaríamos trabajando. ¿Cómo ir hacia el cumplimiento de estos retos que usted resume en este ABC con un pleno, pues evidentemente reducido? Estamos viendo un pleno únicamente de 4 de 7 integrantes. Quisiera preguntarle cómo se va a gestionar esto. Hubo un cambio importante a su estatuto. Si me pudiera platicar un poco sobre eso, por favor. Definitivamente el escenario ideal, y no porque te lo diga yo, Lupita, sino porque así lo definió el constituyente en la reforma del 2013, es tener un pleno de 7 comisionados. Así nos diseñaron, así dice la Constitución que debería de estar conformado el pleno. Por las circunstancias, por las coyunturas, hoy por hoy ya solamente está conformado por 4 comisionados. No deja de ser, Guadalupe, eso sí, que quede muy claro, no deja de ser un pleno constitucionalmente válido. Las resoluciones que se emitan serán exigibles, legalmente válidas. Las vamos a poder verificar que se cumplan esas resoluciones, a excepción, muy importante, de algunos temas donde sí la propia ley define o establece que debe de haber por lo menos 5 votos. El día de hoy, al estar solamente conformado por 4, pues ese tipo de temas ya no los podríamos resolver. Eso incluye, de hecho, el mismo que tú mencionabas, el del estatuto orgánico. Ahorita, como está el estatuto orgánico, no lo podríamos modificar. Por eso, precisamente antes de que concluyera la gestión del comisionado Cuevas, que todavía éramos 5 comisionados, pues se trabajó con las áreas para ver qué trámites, qué procedimientos tendrían que ser adaptados a nivel del estatuto orgánico. Y uno muy importante que señalas es el del quórum. Establecimos que el quórum mínimo para sesionar, en lugar de que fueran 4, que ahorita pues entonces implicaría que tendríamos que estar todos, que se pueda sesionar con al menos 3 comisionados, porque nunca faltará el imponderable, Guadalupe, que alguien está de comisión, que alguien tuvo que atender alguna cuestión, y entonces tener ese margen de que con 3, que de hecho sería mayoría, que con 3 comisionados podemos seguir sesionando. Por otro lado, aunque sin duda el escenario ideal es este de los 7 comisionados, pues también decir que no por estar con 4, pues la agenda de trabajo que tenemos va a detenerse. Vamos a tener que seguir impulsando, pues además del día a día, pues todos los proyectos en los que ya nos comprometimos en enero de este año al definir el plan anual de trabajo del IFT. Eso incluye licitaciones de espectro, continuar consolidando el gobierno electrónico, esta banda de 6 gigahertz que está en las posiciones, el espectro de 6 gigahertz que están en las posiciones que sí debería de ser para los servicios de banda ancha móvil o utilizarse para el Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, o deberían de ser segmentos para una parte para uno, una parte para otro servicio, etcétera. Hay un tema de lineamientos de comunicación vía satélite, el sistema consolidar y concluir el Sistema Nacional de Información de Infraestructura. En fin, hay una serie de temas sumamente relevantes, Guadalupe, que tenemos que seguir resolviendo con los 4 comisionados que hoy estamos conformando el Pleno. Y claro, y en ese sentido, ¿habrá controversia constitucional para justamente pues hacer este reclamo por la vía judicial de que el Ejecutivo pues nombre conforme lo mandata la Constitución a estas 3 comisionadas que ya nos están haciendo falta? Ya hemos visto, de hecho, experiencia de otro organismo que igualmente fue resultado de la reforma del 2013, la COFESE. Ellos ya promovieron una controversia. En este caso, Guadalupe, creo que tenemos que platicar todos los comisionados. Lo que establece la ley es que el que ejerce la presidencia del instituto puede presentar una controversia constitucional, pero previa aprobación del Pleno. O sea, antes de ir a presentar esa controversia, debe
de haber una aprobación del Pleno. Sin duda es un tema que tenemos que platicar los comisionados, ver todas las alternativas que tenemos, porque definitivamente el hecho de estar conformados por 4 estaría hoy limitando el ejercicio de atribuciones constitucionales y legales que le fueron encomendadas al IFT. Claro, y llevaría un sentido de urgencia esta plática sobre la eventual presentación de la controversia. Hace un momento me decía, la agenda no se detiene, pero bueno, sin duda el trabajo sí se duplica o se triplica, ¿no? Porque pues están haciendo falta pues más voces que ayuden justamente a los temas que se dirimen en el Pleno. Lo tenemos que platicar, yo tengo que platicar con todos los comisionados. Ahora mismo ya tenemos de hecho ya fue enviada la convocatoria para el próximo miércoles, la primera, digamos, la primera sesión ordinaria que me va a tocar presidir, sumamente cargada también de asuntos, esa sesión de pleno, cosas ya urgentes que deben resolverse ahí porque así está establecido en ciertos tiempos. Por ejemplo, Guadalupe, lo de la licitación IFT 8, donde estamos hablando de, pues la licitación, literalmente la licitación de radio más grande que se ha realizado en el país, con más de 300 estaciones de radio en frecuencia y amplitud modulada. Y conforme a las bases, pues precisamente la fecha para emitir estas constancias de participación es el día 9. Entonces, estos ya son bastantes asuntos, hay otros temas también de consultas públicas, etcétera. Entonces vamos a tener que ir agotando la agenda, los temas de coyuntura muy relevantes en ese momento, porque además tienen tiempos, pues, como este que te mencionaba de las constancias de participación, y platicaremos, por supuesto, a la brevedad y en cuanto haya oportunidad con todos los comisionados. Claro. Por último, comisionado, ya para cerrar esta charla que le agradecemos mucho en Consumo TIC, uno de los temas que son importantes y que se quedaría muy bien en este ABC que usted comenta, en el de la sede competencia, es la revisión de los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y pues también en radiodifusión. ¿Cuál es la visión que se tiene sobre estos temas? ¿Vendrá el inicio de la tercera revisión bienal para telecomunicaciones? ¿Cómo se puede pensar que se va a abordar este tema en estas condiciones que está teniendo actualmente el Pleno? Ese, por ejemplo, Guadalupe, son de los asuntos, o sea, temas de supervisión, de verificación, de imposición de sanciones, son de los que no hay una limitante legal o que se requieran 5 votos, una mayoría calificada de 5 votos para resolverlos. O sea, todos esos temas se tendrán que seguir impulsando, avanzando, incluyendo este que señalas de la revisión bienal, donde se estarían cumpliendo los 2 años desde la última revisión hacia finales de en diciembre. Entonces ahí iniciaremos el proceso para evaluar el impacto en términos de competencia, a ver si se hacen cambios a las reglas, a la regulación asimétrica. Y te digo, es importante estar los 7, pero el hecho de que seamos actualmente 4 comisionados los que estamos constituyendo el Pleno, no le resta validez legal a otro tipo de asuntos, de resoluciones, donde no se exigen los 5 votos. Esos temas tienen que seguir avanzándose. Claro. Comisionado, pues no sabemos cuánto durará este periodo de interinato de su presidencia interina. Quisiera si me podría ayudar con un comentario final de cómo vislumbra justamente esta etapa que como digo, no tenemos una fecha estimada para su término, pero usted concluye su mandato como comisionado en 2025. Venimos de una presidencia interina también larga. Entonces, ¿cuál es su visión en términos generales de esta encomienda que tiene ahora? Eso es muy cierto, Lupita, y mira, lo comentaba hace poco un jefe aquí en el servicio público, me decía, pues que el servicio público es prestado, no sabemos cuándo concluye uno su función pública. En este caso, creo que con mayor razón depende del Senado de la República definir en su caso quién puede tomar de manera formal, también con una mayoría calificada que se requiere, la presidencia del instituto. Pero yo lo que te diría es que al margen de eso, estamos en una posición de servir a la sociedad
y así sea por unos días, por unos meses o el tiempo que dure el ejercicio de esta función en suplencia, pues hay que hacerlo con el mismo empeño como si nos hubieran nombrado de manera formal, porque la obligación, la responsabilidad ahí está, y pues para tratar de apoyar y de generar beneficio pues durante ese tiempo. Creo que esa debe de ser la guía, Guadalupe, y pues ese es el compromiso. Claro, pues agradeciéndole mucho esta conversación, como siempre, comisionado Javier Juárez Mojica, presidente interino del FT desde el pasado 1 de marzo. Muchísimas gracias, estaremos en comunicación si nos permite. Claro que sí, Guadalupe, gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia de Consumo TIC.